que hemos pasado también, ¿va?, de la ciencia ficción a que ya es ciencia, ya no es ficción. Efectivamente. ¿Cómo puedo desarrollar mi trabajo de forma más eficiente gracias a la tecnología? Y cómo puedo utilizar la tecnología para hacer más eficiente mi trabajo va a hacer que tengamos menos carga burocrática, ahorro de tiempo y tengamos más tiempo para dedicar al paciente. Hay muchísimas herramientas tecnológicas basadas en inteligencia artificial, como tú dices, los GPT, los transformers. Te voy a preguntar, dinos, por ejemplo, 3 herramientas basadas en inteligencia artificial que tú suelas utilizar para tu trabajo, para tu vida personal. Normalmente, ¿para qué las utilizas y en qué contexto, ¿no? Entonces, para que nuestros oyentes puedan también aprender cómo implementar, ¿no?, ese conocimiento que tú nos trasladas a la práctica. Bueno, herramientas hay muchísimas. Al final nos encontramos con que, como cuando explota la inteligencia artificial generativa, pues te encuentras herramientas generalistas o herramientas más específicas. Yo sí que te voy a hablar de 3 concretas que en mi día a día pues son como esa mochila que siempre llevo y que la utilizo ya en el día a día. Por ejemplo, cuando hago formaciones, he tenido la oportunidad de formar a más de 1000 docentes en el último año con el uso de inteligencia artificial, investigadores científicos de universidades, donde también vas viendo cómo, oye, bastante trabajo tengo yo en mi día a día para ahora ponerme a probar herramientas. Entonces, yo recomiendo una herramienta como, por ejemplo, como Gemini. Gemini es el chatbot de inteligencia artificial generativa. Bueno, Gemini también es la denominación de las soluciones de inteligencia artificial dentro del entorno de Google. Los modelos se llaman así, pero la herramienta Gemini se puede acceder desde cualquier navegador de móvil, y es ese chatbot generalista. Está conectado a internet, nos permite incluso, para mí algo diferente a otras y que lo utilizo muchísimo, es la validación de fuentes. Cuando le pido una respuesta, en un solo clic me dice de dónde ha obtenido ese texto, y puedo verificar, cuando hablamos del pensamiento crítico digital, puedo verificar si esa fuente de contenido es la correcta o puedo tener. Pero en esa importancia de ese nuevo palabra, como los prompts, que se ha metido en, que son las indicaciones que le damos a las herramientas, con Gemini, con prompts relativamente sencillos, incluso tiene un asistente, para mí es mi día a día. O sea, principalmente a la hora de poder no solo aprender cosas nuevas, sino también cuestionar las propias que yo sé. O sea, yo cuando empecé a utilizar las primeras herramientas de inteligencia artificial generativa, me di cuenta que a los 2 meses el 90-95% de las cosas que le había pedido era cosas en las que yo me considero, bueno, no experto, pero sí avanzado, y me permitió también evaluar cómo eran sus respuestas. También te adelanto que me explotó la cabeza, o sea, que fue increíble decir, madre mía, o sea, a la hora de decir desarrollo de planes de negocio, planes formativos. Entonces, hoy en día, por ejemplo, pues siendo un buen comunicador, puedes apoyarte en una herramienta como Gemini para acceder a un contenido que te ayude a preparar una presentación. A nivel personal también lo utilizo. Pues, por ejemplo, hace poco estuve en Madrid y me encuentro que estaba sol, te hablo a principios de julio, con un montón de gente, y digo, oye, pues saco Gemini en el móvil y digo, oye, ¿me puedes decir qué hay hoy? Está conectado a internet a tiempo real. ¿Qué hay hoy en la Plaza del Sol en Madrid? Ah, pues son las fiestas del orgullo. Me dio el calendario de conciertos y ya me quedé toda la noche allí, pero aprovechamos. Pero el concepto de decir, al final son un asistente, son un ayudante, es el poder, con una buena indicación, poder obtener unos resultados increíbles. Si a nivel más anecdótico, pues como ya son herramientas multimodales que incluyen la multimodalidad en el prompt, la imagen, el audio, el texto, pues por ejemplo a día de hoy puedes coger y hacer una fotografía a tu frigorífico y decir que puedo cenar esta noche con los ingredientes que ves en la imagen. Eso ya es por flojo, ya no es por... Entonces, Gemini como herramienta generalista, al final con acceso a internet, con integración también con el entorno de Google, que a mí pues me facilita en un clic poder enviar un correo, poder redactar una carta o ayudarme en una presentación. Para mí es clave, mi
Mi herramienta de cabecera. Hay muchísimas. Exactamente, hay muchísimas. Luego sí que una que acaba de llegar relativamente hace pocas semanas, pocos meses en España, que bueno, como sabemos también hemos hablado antes de la regulación en Europa, hay que tener muy en cuenta que hay herramientas que no están disponibles en Europa por la regulación o por protección de datos. Pero una que ya podemos acceder también de Google, que es Notebook LM. Wow, esa me tiene enamorado, porque es un asistente de investigación y aprendizaje. Os permite, igual que como he comentado en Gemini y en otros chatbots generalistas, esto al final le estás pidiendo una pregunta pero no sabes de dónde viene o de dónde extrae. Notebook te permite controlar las fuentes de información de tu chat, por decirlo de alguna manera. Te permite generar tu propio chatbot, pero yo, por ejemplo, pues le puedo subir varios papers científicos sobre un tema y automáticamente cuando yo chateo no va a salir a internet, se va a centrar en el contenido de esos papers científicos. Pero es más, que cuando yo le subo esos papers científicos, la propia herramienta me va a recomendar cuál es el prompt ideal que preguntarle a ese contenido. O sea, ya me ayuda con el diseño de los prompts. Automáticamente te ofrece una cronología, un índice, una guía de estudio, unas preguntas frecuentes, te genera cuestionarios automáticamente sobre el contenido, permite que, por ejemplo, un docente pues pueda subirle, y además es muy importante porque es una herramienta que no utiliza los datos para entrenar los modelos, con lo cual tenemos esa capa de privacidad que nos permite poder subir, por ejemplo, un trabajo de unos estudiantes y que la propia herramienta te dé una evaluación. Puede analizarlos también páginas web, con varios compañeros, amigos que tienen empresas o proyectos personales, les pido su página web y hago que la inteligencia artificial analice su página web, qué le falta, qué mejoraría. Entonces, para mí es un asistente de investigación y aprendizaje gratuito, se puede acceder directamente desde la web. Yo te digo, esa es de las que dices, oye, esto ya no es un chatbot que me va a generar unos posts para Instagram, No, es que yo puedo generar mi propio chatbot controlando el contenido y las fuentes de información, con lo cual, oye, pues si yo quiero, por ejemplo, hace poco tuvimos también la posibilidad de estar juntos en un evento sobre todo el tema de Google Health. Yo utilicé esa herramienta para poder capacitarme y poder formarme en qué estaba haciendo Google. ¿Qué hice? Pues ponerle 5 o 6 páginas de Google sobre el impacto, le pedí a Gemini en texto y con todo ese contexto de fuentes me preparó mi discurso, mi guión, y al final me permite aprender. Hace poco también tuve un ejemplo práctico de, por ejemplo, poder ensayar o anticipar una conversación incómoda con un paciente. Puedes decirle, oye, puedes subirle los datos y poder decir, oye, desde la empatía, la intención de ayudar, desde las emociones, oye, ¿cómo podríamos simular una conversación paciente-profesional? Y te da otra vía de trabajo. Pero digo, a día de hoy son 2 de las herramientas. Y luego la parte de imagen, también me encanta la fotografía, me encanta la edición de vídeo, toda la parte audiovisual, pues sí que me ha gustado muchísimo el desarrollo, por ejemplo, está haciendo Adobe con Adobe Firefly, una de sus herramientas que están también implementando en las distintas suites, porque ha permitido que cualquier persona con unas competencias digitales básicas en audiovisual pueda utilizar la IA generativa, pues ya no solo para generar imágenes desde cero, sino para retocar una imagen, implementar un elemento que no había en la imagen, quitarlo de forma muy sencilla, generar, por ejemplo, rótulos, vectorizar un diseño, o sea, cosas. Y ahí es donde voy implementando asistentes, o sea, ya no tengo que ser un profesional ni tener la nomenclatura de obturación o de una cámara específica, sino que te va ayudando. Oye, ¿cómo quieres esto? Quiero un gran angular, quiero este estilo. Acceder a herramientas de inteligencia artificial gracias a esos asistentes que hoy en día están implementados en muchas herramientas. Pues muchísimas gracias, la verdad que vamos a aprender muchísimo con esa herramienta.
Y bueno, Mariano, se nos está acabando el tiempo y ya pues para finalizar te quería hacer una pregunta que es cortita, pero yo no la veo sencilla, la verdad que la veo bastante compleja porque nadie tiene una bola de cristal ahora mismo para saber lo que va a pasar en un futuro. Predecimos muchas veces, y gracias a la inteligencia artificial se predicen muchos sucesos, pero es verdad que esta cuarta revolución industrial lleva una velocidad que no es la que han llevado las 3 anteriores. De hecho, se caracteriza, una de las características de este avance que hay ahora mismo es la velocidad que tiene, lo cual nos dificulta, ¿no?, el que vayamos ensamblándonos con estas tecnologías. Pero bueno, vamos a arriesgarnos un poco, o sea, de cara al futuro, vamos a poner en un periodo de 5 o 10 años. ¿Cómo ves tú el futuro en este tema, en el tema de inteligencia artificial y profesionales de la salud o salud en general? Mira, si me preguntaras por los números de la lotería, creo que tendría más probabilidad, porque lo que has dicho, o sea, la velocidad está siendo, mira, que a mí me apasiona este campo, estoy todo el día formándome, escuchando, viendo las novedades, teniendo también acceso a ese futuro cercano que va a venir. Y la velocidad es impresionante. Entonces, es que hemos pasado también de la ciencia ficción a que ya es ciencia, ya no es ficción. Efectivamente. No sé si conoces, por ejemplo, la serie de Black Mirror. Sí. Es uno de las... Para los que somos un poco frikis, una serie que hace 10 años salió y te das cuenta que muchos de esos capítulos ya se están haciendo realidad. Y eran ciencia ficción, futuros distópicos. Y dices, wow, ¿dónde estaremos? A ver, yo creo que las posibilidades que tenemos con todo lo que a día de hoy conocemos, lo que nos abren es en el sector sanitario a posibilidades increíbles, telemedicina, ¿vale? O sea, es decir, algo que antes, pues tanto por las conexiones como por los dispositivos era muy complejo. Ahora podemos monitorizar a un paciente directamente desde su casa con alertas predictivas. Ahí hablábamos de la analítica de datos, es decir, oye, la gran cantidad de datos que, por ejemplo, puede recoger una pulsera o un dispositivo biométrico que permita anticipar cuando esa persona vaya a tener, pues, en ese caso me puedes tú orientar mejor, decir, oye, cuando pueda tener una necesidad, la analítica de datos y los patrones comparados con los miles y millones de datos recogidos, te va a decir, oye, pues si esta persona, este indicador está subiendo, tiene una consecuencia y podemos anticiparlo, esa monitorización. Todo el tema, lo has comentado también, esa realidad extendida, que ya no es ni aumentada ni virtual, es esa realidad extendida donde oye, ya hay innovaciones como el famoso robot Da Vinci que te permite hacer intervenciones hace 10 años o 15, no sé exactamente, pero serían impensables. Entonces yo creo que toda la parte de monitorización en unos años va a ser clave. Están saliendo muchísimos dispositivos, ya no solo nuestros teléfonos inteligentes que ya son capaces, relojes, sino dispositivos especialmente para el sector sanitario que nos van a ayudar a poder, digo, que esa atención al paciente sea no sea reactiva, sino que sea proactiva en el momento. Y bueno, pues ese futuro está por venir. Yo creo que lo que tenemos que seguir estando alerta y sobre todo también acompañar a los profesionales en esa parte formativa, que es donde estamos desarrollando distintos programas para que poder, oye, esa sinergia que hemos hablado de los profesionales que estamos conociendo las herramientas con los profesionales que tienen esas necesidades, escucharse y poder aplicarlo. Pues muy interesante, Mariano.